4 de la mañana, Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Ha caído mucha agua? Pues sí, la verdad es que no ha parado de llover desde que he salido de casa. Vaya hasta mañanita, aquí. ¿no? Aquí en Pero Madrid. oye, el agua es buenísima, a mí me encanta ducharme, me encanta salir al campo y ver todo verde, o sea que es necesario que caiga, ¿no? que siga cayendo, sí. Bueno, un mes más nos traes los indicadores macroeconómicos que utilizáis en AllianceBernstein. ¿Qué notáis? Porque algo tiene que haber cambiado también en la fotografía, aunque haya mucha nubarrón o mucha nube en el horizonte. Bueno, yo creo que estamos viendo este año pues un pequeño ajuste necesario en política monetaria para, como podemos ver en el de en medio, un poquito más estricta de lo habitual. Acordaros que aquí en estos 6 indicadores macroeconómicos pues vemos no solamente la actividad económica, que como vemos es un poco pobre, sino también la política monetaria y otra serie de factores. Vemos como en este caso lo que ha cambiado desde el mes pasado ha sido esa política monetaria siendo un pelín más restrictiva, un poquito más, se está alargando un poquito más eso que todo el mundo auguraba a principio de año, y por eso también hemos podido experimentar ese rally. Vemos como la inflación pues ha empeorado un poco las perspectivas de inflación. Vemos como en distintas partes del mundo pues se está enfriando esa caída paulatina que estábamos viendo en los últimos 5 o 6 meses. Y lo último, el dólar, desde que hemos venido la última vez hasta ahora, que estaba en 1,07 y ahora, como ha dicho Marta, en 1,0553, pues bueno, hemos visto cómo se ha fortalecido un poquito. Por lo tanto, esos son los 3 cambios principales que hemos visto hoy en día en los indicadores macroeconómicos. Porque los gobiernos siguen siendo expansivos en política monetaria, ni tan siquiera neutrales, no excesivamente, pero aquí en esta parte nos ponéis que el principal riesgo que tiene la política monetaria es que los gobiernos, por otro lado, inyecten, ¿no? Bueno, yo creo que eso todavía puede quedar un poco más alejado. Por un lado tenemos lo que es la política monetaria y luego la fiscal. Por eso, pero la fiscal está siendo expansiva. La fiscal está siendo un poco más expansiva, efectivamente. Eso es más relacionado con Estados Unidos, que está aplicando una serie de medidas de deflactación del IRS, que es digamos, la renta americana, y eso en todos los tramos, además. Entonces, pues eso puede estimular un poco la economía, fomentar, como siempre, el ahorro, o el consumo, como suele suceder en Estados Unidos. Por lo tanto, pero bueno, sí que es cierto que esos estímulos pues pueden estar ayudando a la economía de otra manera, en vez de inyectando liquidez, ayudando a los inversores o consumidores a pagar menos los impuestos. No tenemos bola de cristal, pero sí que nos piden audiencia siempre sacar un poco el algodón, acercarnos a la fotografía. Por áreas geográficas, en Estados Unidos, la gran pregunta del inversor es: oiga, ¿ya vimos los mínimos el año pasado o este movimiento todavía nos puede pegar, como dice Mike Wilson en Morgan Stanley, un calambrazo todavía a la baja? ¿Qué es lo que veis vosotros? Bueno, he reservado este gráfico para vosotros porque, no me lo querías dar, porque creo que este gráfico puede dar mucho jugo. Este es el sentimiento de los consumidores americanos, que es un indicador, es un índice de la Universidad de Michigan. Supongo que ya lo habrá sacado a lo mejor en el pasado, pero lo que te he querido remarcar aquí ha sido los mínimos de ese sentimiento del consumo. Acordaros que ¿por qué es esto importante? Porque precisamente el PIB americano depende de 2/3 partes del PIB americano dependen del consumidor americano. Cuando el consumidor americano se encuentra en una situación en donde su bolsa está subiendo o su activo inmobiliario está subiendo, que son las mayores fuentes de riqueza, pues se siente más confiado y gasta más. Por lo tanto, cuando se siente un poco más deprimido, como en el mayo del 80, en el octubre del 90, etcétera, etcétera, pues es cuando ese indicador dice, bueno, son los peores sentimientos negativos de la economía, y es cuando la economía se puede ver un poco más resentida. Lo que hemos calculado ha sido qué pasa en la bolsa americana en estos puntos bajos, más o menos 2 meses. Pues precisamente es el gráfico que te traigo a continuación, y podemos ver en el siguiente gráfico como en media los siguientes, el resultado de la rentabilidad del S&P 500 cuando ha tocado esos mínimos en mayo del 80, octubre del 90, marzo del 2003, a 1 año y a 3 años vista, en media estamos hablando de un 28 y un 52% de subida. De subida. Por lo tanto, estamos hablando de una situación en la que cuando el sentimiento americano del consumo, del consumidor americano, se encuentra en mínimos, es decir, cuando todo el mundo estamos deprimidos y no sabemos qué hacer,
Cuando te pregunta el taxista qué hacer con los pequeños ahorros que tenemos, ahí es cuando verdaderamente, si invertimos, podemos tener en media a 1 o a 3 años esas rentabilidades, 28 o 52%. Por lo tanto, en el mercado americano. Por lo tanto, es un sentimiento que nosotros pensamos que es un indicador muy bueno, un indicador adelantado de la economía que nos puede decir que podemos haber tocado el mínimo, como hemos visto. ¿Cuánto has dicho a un año? 28%. Es decir, que nos quedaría todavía mucho camino por delante en ese sentimiento positivo. Por supuesto, por lo tanto, hay una serie de no solamente miramos este, sino que miramos muchos otros indicadores macroeconómicos, pero este es uno que suele ser de los más adelantados de la economía y nos puede decir que, bueno, puede ser un buen momento para volver a posicionarse en las carteras en renta variable americana. ¿Qué ha pasado en Europa en este inicio de año? ¿Por qué pensáis que ha sido esta remontada de Europa en este 2023? ¿Solo por el cambio de no haber llegado a un invierno duro? ¿Todo por el clima? Bueno, yo creo que hay determinados factores interesantes a tener en cuenta. Primero, desde hace 12 meses hasta ahora, el precio del gas, bueno, precisamente ha sido un indicador importante, puesto que está mucho más bajo de lo que estaba hace un año. Y ya sabemos cómo Europa depende tanto del gas y cómo estamos viendo que esa dependencia energética, incluso hay anuncios en la tele que ya no dependemos tanto del factor exterior, ¿no? Estamos empezando a producir energía, aunque sea un poco más cara, pero estamos empezando a producir energía. Pero tenemos un informe también de Bank of America en donde bueno, vemos que normalmente hay una serie de mercados que se recuperan antes y que se recuperan antes por un factor importante, que es la composición de sus sectores o incluso la composición de cómo se comportan sus compañías. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues, por ejemplo, hay mercados como determinados mercados emergentes o incluso Europa, como me estabas preguntando, que tiene una serie de compañías que tienden a ser mucho más cíclicas. Y sabemos que todas las compañías cíclicas se comportan mucho mejor en momentos de recuperación. Por lo tanto, si vemos este gráfico que también te he traído y te lo he reservado especialmente para ti, bueno, podemos como Europa, que es la segunda columna que vemos desde la izquierda, tiene un 57% de compañías cíclicas. Por lo tanto, cuando estamos en un momento deprimido y vemos esa recuperación, cuando ya no vemos tantos nubarrones en el horizonte, vemos cómo esas compañías cíclicas tienden a recuperarse más rápidamente de una manera más sostenida. Cosa que en Estados Unidos... ¿Eso significan bancos, por ejemplo? Por ejemplo, significan bancos, efectivamente. Pero vemos cómo en Estados Unidos, no te quiero decir que sucede lo contrario, sino que Estados Unidos depende mucho más del factor tecnológico que del sector cíclico o del sector defensivo. Fíjate que en Europa es mínimo, el tecnológico, me refiero. Exacto. Por lo Malo tanto, para el crecimiento. Siempre y cuando queramos apostar por una expansión, digamos, del crecimiento tecnológico, de la parte más growth de los mercados, yo me iría más hacia un mercado americano que hacia un mercado europeo. Y ahora, en un momento en el que pensamos que las compañías cíclicas, como tú bien comentas, los bancos, pueden recuperar bastante bien, bueno, pues es un mercado como el mercado europeo que también puede ser un gran indicador. Otro que también se está comportando muy bien y que también es un factor importante a tener en cuenta es China. Entonces, bueno, en este caso todo lo que es China offshore, bueno, sobre todo las China A-Shares, que son las de Hong Kong, pues bueno, pues ahí en ese caso también son compañías que también son bastante procíclicas, por lo tanto también puede ser un factor interesante. Pero yo me centraría sobre todo en la recuperación de Europa, en la estimación de los beneficios que estamos viendo que están siendo mejor de lo esperado, ese precio del gas y esta situación de composición de los índices, de los sectores, de las compañías, que también puede ser interesante. ¿Mediante qué estrategias de inversión pensáis que es mejor posicionarse en este inicio de año? Estamos ya en marzo, ya hay una parte recorrida, una parte alcista ya consumida. ¿Qué estrategias pensáis que es mejor ahora? Nosotros abogamos sobre todo por una visión un poco más general. Nos gusta ver el bosque y no digamos solamente el árbol. Y en ese sentido pensamos que las estrategias de baja volatilidad en un entorno donde pueda existir más volatilidad como el actual, en donde no sabes cuánto tiempo te va a
digamos, rentabilizar un tipo de activo, pues bueno, preferimos algo más global, de baja volatilidad y, digamos, en renta variable, al menos a día de hoy. Por eso nuestra estrategia de Low Volatility Equity, que busca, digamos, la calidad, la estabilidad y el precio a la hora de poder invertir en todo tipo de compañías, pues puede ser un gran caballo ganador en este sentido. Muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Gracias por estos gráficos. Un placer. Buen día y buen negocio. Igualmente. 9:15 de la mañana. Cuéntanos, Marta Vilar.